Aún no hay fecha para que las reformas al COIP vuelvan a ser debatidas en el Pleno Legislativo, ni tampoco está claro cómo van a desbaratar el nudo para lograr los votos con los artículos polémicos incrustados en el documento, o si estos serán retirados definitivamente, Lenin. Andrea, ya nos acompaña Pedro Velasco, asambleísta por Carchi de Avanza, quien criticó duramente en el Pleno la posición de la mayoría que manda en la Asamblea. Abogado, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un gusto compartir con el país la información. ¿Qué opinión le merece lo que recientemente acaba de decir la asambleísta Pierina Correa, que no se está legislando con intención de beneficiar a una sola persona, que se está pensando en todo el país? ¿Le cree? Esa debería ser la esencia de todo legislador, de los proyectos de ley que se debaten al interior de la Asamblea, de pensar en el Ecuador, en el país, en todos los ecuatorianos. Sí, eso es lo que debería ser, pero ¿es lo que está ocurriendo en esta ocasión? Lamentablemente no es. Si usted revisa los proyectos de ley, en este específico de reformas al COIP, hay temas que están orientados. Si usted habla del archivo, ¿para qué se está pidiendo archivo de expedientes que están tramitándose en una fase de indagación previa en la Fiscalía? Para que queden en la impunidad muchos casos. Y eso sería gravísimo, es decir, forzar a que la Fiscalía, sin mayores elementos, disponga el archivo o pida a un juez el archivo, y ahí habla de impunidad. Otro de los temas preocupantes cuando se habla de la reserva de las investigaciones previas que lleva adelante Fiscalía, que se puede levantar esa reserva en favor de la Asamblea cuando lo solicite, de la Defensoría del Pueblo, del Consejo de la Judicatura, de la Contraloría. Es decir, estos procesos también se caerían de peso y no tendrían la posibilidad de tener los resultados anhelados para que se sancione a los responsables directamente de esto. El otro tema que es preocupante, el que se está legislando para sancionar y no combatir al delito, para sancionar a los responsables, entre comillas, del uso extralimitado de la fuerza, en el caso de Fuerzas Armadas, de policía, de servidores policiales municipales, de gente que trabaja en las vías públicas controlando el orden público. Si hacen un uso extralimitado, ellos son sancionados, es decir, no el delincuente, sino los servidores públicos. Otro tema que es preocupante, Lenin, se inventan a continuación del femicidio otro delito llamado feminicidio. Con eso se pretende maniatar la administración de justicia y los servidores públicos, porque se dice si es que por negligencia, por no despachar ágilmente los trámites, por no brindar auxilio y evitar el femicidio, puede ser sancionados penalmente con penas que incrementen inclusive un porcentaje la gravedad del delito. Y lo más preocupante de todo es el tema de la revisión. La revisión ya está contemplada en el Código Orgánico Integral Penal, en la propia Constitución, pero hay dos numerales que se incluyen con dedicatoria. ¿Por qué la revisión no dejan que fluya como ha venido fluyendo? Sino que hoy sí es importante que las recomendaciones, mira lo que dice, las decisiones y recomendaciones de los organismos de derechos humanos, del Comité Interamericano de Derechos Humanos, de Naciones Unidas o cualquier comité, puedan ser tomados como fundamentales y como algo obligatorio por parte de nuestra justicia ecuatoriana para la revisión. Antes no eran importantes, hoy sí son importantes. Entonces no creo que sea conveniente este tipo de reformas. Y sí nos preocupa lo que yo lo había dicho en el Pleno de la Asamblea, de que hayan 10 asambleístas en la comisión, a diferencia de las demás comisiones que tienen 9, esta comisión tiene 10. Y los 10 no se hayan dado cuenta estos crasos y graves errores que se están presentando en las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y nos pretenden hacer aparecer como que el endurecimiento de penas, como que el agravar las penas es la solución a los problemas de inseguridad, de combatir delincuencia, y se toman en cuenta otros aspectos que parece que los demás asambleístas no los analizaron o no sé si intencionalmente dejaron de hacerlo. ¿Usted cree en esa teoría del acuerdo inocente dentro de la comisión, en donde todos revisaron y dijeron, no, sí, nos parece que es una gran idea, y luego cambiaron de opinión en el momento en que esto pasó al Pleno? ¿O cree que hay algo más detrás? Así de liviana es nuestra clase política, que un día pues dice estar con algo y luego a las pocas horas
cambia totalmente de posición o hay un pacto, un acuerdo que se cayó. Es grave, Lenin, lo que pasó la semana anterior, el día jueves, porque nos pretenden al país hacer creer de que había un informe de mayoría y nunca hubo informe de mayoría ni minoría. Hubo un solo informe votado por 10 asambleístas de todas las bancadas, absolutamente de todas. Y ellos ratifican todas las ilegalidades e inconstitucionalidades a las que nos hemos referido. Y para lavarse la cara en el Pleno pretenden decir que no, que ellos están de acuerdo en esto, que no están de acuerdo en lo otro, cuando eso debieron hacerlo constar por escrito en su informe, para que el país les crea, para el país que pueda tener confianza en su clase política, pero lo que han hecho es generar desconfianza y las dudas a las que todo el mundo tiene derecho a tenerlas. Es decir, ¿qué está pasando? Que el acuerdo inicial que tuvieron para captar las dignidades de la Asamblea, para repartirse comisiones, sigue funcionando en algunos casos. Y cuando el país se entera de estas barbaridades, como que pretenden recular, y eso no está bien. Y si no poníamos la voz de alarma en el día del Pleno, y si no reclamábamos por estas inconsistencias, estas ilegalidades, no pasaba nada. Y tal vez el día jueves hubiésemos tenido estas más de 80 reformas que no abonan para la transparencia, para castigar al delito, los delincuentes, sino al contrario, abonarían para una metida de mano de la clase política a la justicia, y eso ya no puede seguir pasando en nuestro país. Tiene que haber total respeto, autonomía, que la Fiscalía haga su trabajo, que la función haga su trabajo, la función judicial, que nosotros nos dediquemos a reformar leyes, pero que valgan la pena. Yo les pregunto, y nos preguntamos los ecuatorianos, estas 80 y más reformas de las que nos presentan, ¿cuál de estas son importantísimas como para decir, ah, caramba, tenemos esto de impacto que va a solucionar los problemas de inseguridad, de la delincuencia? No, a veces piensan que la política criminal solamente es hablar de endurecimiento de penas y no se dan cuenta que involucra reinserción social, rehabilitación de las personas que están privadas de la libertad, acabar con el hacinamiento. Hay una serie de aspectos que ni siquiera los toman en cuenta. Y es más, se pretendió, perdónenme el término, abrocharnos a todos por ingenuos o no sé si por dejar pasar. La disposición general única se habla de que estas reformas iban a entrar en vigencia inmediatamente en base, especialmente al recurso de revisión, a las decisiones y recomendaciones de los organismos de derechos humanos. Es decir, así nomás de sencillo, si es que no pasaban los otros artículos, esta disposición general única nos pasaba, pero facilísimo, estas reformas con las consecuencias graves que esto hubiese acarreado. Asambleísta, dígame una cosa, porque este es otro tema que preocupa. ¿Cuál es la intención final de intentar sobreponer la justicia indígena por sobre la justicia común para que, se lo pregunto, para que si en un caso de peculado lo resuelven pues con un par de ortigazos, entonces ya no puede ser conocido por la justicia común? O sea, ¿cuál es la idea detrás de todo esto? La propia Constitución de la República establece como una posibilidad cierta de que la justicia ordinaria actúe normalmente en delitos graves, en delitos de conmoción social, en delitos de perjuicio a la administración eficiente del Estado y honrada que debe existir, y le da ciertas competencias a la justicia indígena, y eso me parece bien, y eso está funcionando. Pero es para temas de delitos menores o de algo que no conmocione al país, de delitos que no sean graves. Y si nosotros estos temas no los analizamos con seriedad, el día de mañana podemos estar lamentándonos de que hayan paralelamente dos tipos de justicia. Sí a la justicia indígena, sí al reconocimiento, porque la propia Constitución lo habla de la interculturalidad y todo, pero tenemos que diferenciar lo grave de aquellos que pueden ser sometidos a la justicia indígena. Pedro Velasco, asambleísta de Avanza, gracias, abogado, por acompañarnos el día de hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, un buen día.